Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde a cada radio oyente que se encuentra sintonizando en esta preciosa hora del Señor. Le damos toda la gloria y toda la honra al Señor por concedernos la oportunidad y el privilegio de un martes más poder estar aquí en su programa, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, con su hermana amiga Mileicha Rivera, evangelista del Señor, por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, del Ministerio Libertad a los Cautivos, Isaías 61, 1 al 3. Pertenecemos a la Iglesia La Nueva Jerusalén, Ciudad de la Verdad, Monte de Santidad, aquí en Baton Rouge, Luisiana, con mis pastores Francisco Guzmán y Brenda Liz Parrilla. Así que le damos toda la gloria y toda la honra al Señor, porque sabemos y reconocemos que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero sabemos que ya Cristo viene, por tanto tenemos que estar preparados para la venida del Señor en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. A su nombre sea toda la gloria. En esta hora estamos en vivo a través de Radio Retén Lo Que Tienes, 1690 AM, Baton Rouge, Luisiana, www.radioretenloquetienes.com. Damos toda la gloria y toda la honra al Señor por un día más de misericordia, permitirnos predicar su santa y bendita palabra. Así que, amado, si usted tiene alguna petición, puede dejarnos su petición para así estar orando. Gloria al Señor por cada una de sus vidas al final de la programación. Aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Génesis capítulo 37. Gloria al Señor. Génesis 37. Vamos a estar considerando versículos 1 en adelante. Leemos la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos:
alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Dice en Génesis capítulo 43. Gloria a Jesús. Perdón, capítulo 45. Capítulo 45 de Génesis. Dice verso 1 adelante: no podía ya José contenerse delante de todos sus hermanos, delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de mi vida me envió Dios delante de vosotros. Amén. Oramos. Padre, en esta hora te damos toda la gloria, mi Señor, toda la honra a ti, Padre amado, porque solamente tuya es, solo tú la mereces, Padre. Gracias por el privilegio, gracias por la oportunidad, Padre, que tú nos concedes y nos permites, Señor, de una vez más poder predicar y enseñar tu palabra para la gloria y para la honra de tu nombre. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que a través de esta palabra, Señor amado, tú, Dios mío, rompas cadenas, libertes, restaures, transformes, edifiques, sanes, salves, Padre. Que a través de esta palabra, Señor amado, vidas puedan ser iluminadas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío. Pon la palabra necesaria que necesitamos escuchar, que tú quieres que escuchemos, Padre. Guía, dirige mi vida conforme a tu voluntad. Dios mío, permítenos atesorar esta palabra. Dios mío, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Es necesario que tú crezcas, Dios, pero que yo mengüe, no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino a tu nombre. Da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Gracias, Señor. Te lo pedimos para tu gloria, honrándote a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a estar predicando sobre el tema: José nunca negó a Dios a pesar de todo lo que le aconteció. Fíjese bien, amado, los que han leído esta historia, gloria al Señor, quizás la han leído, quizás en ciertas ocasiones han meditado, aleluya, pero hoy quiero que volvamos a meditar y aún conozcamos cosas que quizás usted no ha meditado. Dice la Biblia esta historia de José, hijo de Jacob, amén, uno de los hijos de Jacob, el cual la Biblia enseña, gloria a Jesús, que por causa de que Jacob lo había tenido en su vejez, lo amaba de una manera especial. Y dice la Biblia, desde el verso 3 en adelante, y amaba, del capítulo 37 de Génesis, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. José comenzó a hallar gracia delante de su padre, y más que su padre lo amaba, porque lo había tenido en su vejez. La Biblia enseña que José era solamente un joven de 17 años. Y la Biblia enseña que José anunciaba a su padre la mala fama de sus hermanos. O sea, cómo sus hermanos desobedecían, cómo sus hermanos hacían cosas que desagradaban al Señor y desagradarían a su propio padre. Entonces, Dios comenzó a poner en gracia la obediencia de José. Su padre lo exaltó más que sus hermanos, y sus hermanos comenzaron a tomar envidia. La Biblia enseña, amén, que aún sobre eso su padre le hizo una túnica de diversos colores. Quiero que meditemos que muchas veces, gloria al Señor, cuando somos obedientes al Señor, cuando le agradamos solo a Él, vemos claramente que el Señor pone en gracia la obediencia que le damos. El Señor pone en gracia esa sujeción, esa integridad. Entonces, cuando Dios comienza a levantarnos, cuando Dios comienza a exaltarnos, esto comienza a manifestar envidia. Esto comienza a manifestar en otras personas que nos miren con malos ojos.
Ahora, pero ¿cuál va a ser nuestra reacción cuando nos envidien? Si en algún momento surge que nos envidian, nosotros tenemos que mantener la calma, la mansedumbre y entender que si nos hacen alguna cosa o que si alguna cosa tratan y maquinan contra nosotros, Jehová se ha de encargar de eso. Gloria al Señor. La Biblia enseña que José soñó 2 sueños y los contó a sus hermanos y a su padre. Y dice la Biblia que aún sus hermanos le aborrecían más todavía a causa de esos sueños. Muchas veces tenemos que tener cuidado, amado, el contar las experiencias, en contar las cosas que el Señor nos muestra, porque no todos nos van a mirar con buenos ojos. Hay gente a nuestro alrededor que nos miran con malos ojos. Hay gente a nuestro alrededor que no consideran que son nuestros hermanos, sino que nos ven como sus enemigos. Simplemente, amén, por la manera que Dios te pone en gracia, por la manera que Dios te honra, por la manera que Dios te exalta. Amén, pero vamos a verlo del otro lado. ¿Qué sería si usted es uno de los hermanos de José, que comienza a tener envidia, que comienza a tener celo, que comienza a sentir celo y envidia de aquellos que Dios está levantando y exaltando? Pero quiero hoy enfatizarte en José. Quiero enfatizarte en la vida de José. Amén. La manera que José se mantuvo fiel al Señor. Aleluya. La Biblia dice que luego que contó el sueño a sus hermanos y a su padre, luego de todo esto, sus hermanos le tenían envidia, pero más su padre meditaba en esto. Pero la Biblia enseña que llegó un momento que sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y allá envió Jacob a José para que fuese a ver cómo estaban sus hermanos, para que le trajese la respuesta a su padre. Y la Biblia enseña que cuando sus hermanos ven a José llegando, mire esto, cuando ellos lo vieron de lejos, antes, verso 18, que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Wow. Póngase a meditar, que usted vaya caminando de lo más tranquilo, de lo más calmante. Amén. Que usted vaya caminando para hacer la voluntad de su padre, porque en este caso José estaba haciendo la voluntad de Jacob, pero representa la voluntad del Padre. Y usted está haciendo la voluntad del Padre, y que gente que usted aprecia, que usted ama, que usted jamás imaginaría que le hicieran tal cosa, conspiren para matarle. ¿Cómo usted reaccionaría? ¿Cuál sería realmente la reacción suya? ¿Cómo usted reaccionaría? ¿Cuál sería su reacción? ¿Cómo usted reaccionaría ante una situación como esta? ¿Cómo usted respondería? La Biblia enseña que conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Mire a dónde puede llegar la envidia. Amén. El veneno que una persona puede sentir de raíz de amargura, simplemente por querer el poder propio, por querer buscar lo suyo propio y no querer gozarse de la victoria de sus hermanos. Gloria al Señor. Por eso, amado, cuando Dios exalte a un hermano, cuando Dios exalte a una persona, cuando Dios ponga en honra y en gracia a una persona, nosotros tenemos que gozarnos. Gloria al Señor. Mire, José realmente, amado, iba de lo más inocente, sin saber lo que sus hermanos estaban planeando. Pero sus hermanos estaban planificando matarle. Sus hermanos estaban ideando matarle, y pensando que lo que ellos harían, lo que ellos maquinarían y planearían y ejecutarían, iba a parar el propósito de Dios. Porque lo que ellos no sabían era que los sueños que José estaba teniendo, que los sueños que José había tenido era Dios mismo hablándole a José lo que haría. Oye, pero Dios muchas veces te va a hablar el propósito, te va a hablar lo que tiene, te va a hablar lo que va a hacer contigo. Pero muchas veces, amén, te vas a quedar simplemente con esa palabra de Dios, de que Dios te habló, pero no vas a saber
el proceso que tienes que pasar, la prueba que tienes que pasar, la tribulación que tienes que pasar para llegar a ese propósito. Gloria a Jesucristo. Muchas veces nos alegramos, wow, Dios me habló, Dios tiene propósitos conmigo, Dios tiene cosas grandes y preciosas para mi vida, pero no sabemos lo que tendremos que pasar hasta llegar allí. La pregunta es, ¿nos mantendremos fiel al Señor? ¿Nos mantendremos fiel, obedientes al Señor, aún en medio del proceso, de la prueba, de la tribulación que yo pase por causa de Cristo? La Biblia dice que es necesario que padezcamos por causa de Cristo. En Juan 15 el Señor habló y enfáticamente expresó y dijo: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Ahora, realmente, amado, que el Señor estaba diciendo, si a mí me han perseguido, si a mí me han hecho todas estas cosas, también lo van a hacer con ustedes. Ahora, lo que yo quiero que usted comprenda y pueda entender clara y enfáticamente es que el Señor nos dice a nosotros que tengamos por sumo gozo cuando os hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra en Santiago, capítulo 1. Vamos a ver qué dice la palabra en Santiago, capítulo 1. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Te alabamos y te glorificamos. Bendito Rey de Gloria. Gracias, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Santiago, capítulo 1, verso 2 en adelante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Mire eso, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero ¿qué está diciendo y qué está expresando aquí? Está diciendo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué, amado? Porque dice Romanos 5. Romanos capítulo 5 dice de la siguiente manera. Te alabamos y te glorificamos, bendito Jesucristo. Romanos 5, verso 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces dice primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Es necesario que padezcamos por causa del Señor. En estos y muchos versículos más nos enseñan que es necesaria la tribulación, que es necesaria la paciencia en medio de la prueba, en medio de la tribulación, que nuestra fe va a ser probada como el oro. Primera de Pedro capítulo 1 también lo enseña. Amén. Primera de Pedro capítulo 1 dice de la siguiente manera. Verso 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es necesario padecer. Santiago 1 dice que tengamos por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Primera de Pedro 1 dice que nuestra fe es necesario que sea probada como el oro. Por tanto, vemos también aquí en Santiago 1 verso 5 en adelante, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora, esos y muchos versículos más nos enseñan que hay que padecer por causa de Cristo. Entonces nosotros no podemos quejarnos. Usted no puede quejarse en decir, no, que me ha acontecido esto. Hombres y mujeres en la Biblia pasaron igual o peor, amén, de lo que usted estará pasando o está pasando. Y nuestro mayor ejemplo es Jesucristo, que fue el más que ha padecido en esta humanidad, y nunca jamás nadie padecerá como padeció Él. Por consiguiente, amén, quiero que entendamos y comprendamos, amados, y tengamos muy, muy en claro, amén, que nosotros tenemos que aprender de estas historias bíblicas. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña en Romanos capítulo 15, verso 4 en adelante, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, tenemos que entender que es necesario padecer por Cristo. Es necesario que padezcamos por el Señor, porque esto es causa de gloria. Amén. Segunda de Corintios 4 dice la palabra, amén, que no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Por tanto, dice también ahí mismo que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva de día en día. Pero es cuando se padece por Cristo, pero es cuando estamos en la paciencia del Señor. Ahora, a José le tocó padecer, a José le tocó pasar, amén, pero era por un propósito. Las cosas que nosotros padecemos, los sucesos que acontecen en nuestra vida, cuando estamos en obediencia, cuando le somos fieles y leales al Señor y obedientes al Señor y somos íntegros, cuando padecemos por causa de Cristo, cuando pasamos situaciones diferentes y diversas, tenemos que entender, amado, que es por un propósito. Gloria al Señor. Si estamos en la voluntad de Dios y Dios nos ha hablado una cosa, nos ha prometido algo, nos ha hablado un propósito que tiene para con nuestra vida y estamos viendo lo contrario, tenemos que entender que si nosotros no hemos desobedecido al Señor y estamos siendo fiel obedientes, vamos caminando en correcta voluntad del Señor, y Dios sabrá el por qué está permitiendo diferentes situaciones y acontecimientos, y es por la razón que eso nos llevará al propósito y a la promesa del Señor. Ahora bien, no podemos estar buscando a Dios por la promesa o por el propósito. No podemos estar buscando a Dios por lo que Él pueda proveer a cambio o por no. Hay que buscar a Dios por quien es Él, lo demás Él lo añade. Pero si usted sabe que Dios te prometió algo, Él a su tiempo ha de cumplir lo que ha prometido. Amén. José no entendió en el momento, quizás no entendió esos sueños. Amén. Gloria al Señor. Quizás no sabía realmente lo grande que Dios iba a hacer en él. Él simplemente sabía que soñó eso. Pero el precio que tuvo que pagar para que eso se cumpliera. Pero ¿sabe algo? José nunca negó al Señor. José nunca negó al Dios de Israel. Dice la palabra que cuando venía camino a sus hermanos, que sus hermanos lo vieron
de lejos comenzaron a conspirar contra él, comenzaron a conspirar para matarle. Y dijeron el uno al otro, dice Génesis 37, verso 19 en adelante. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Aunque traten de quitarte la túnica, lo que Dios ha hablado sobre tu vida no lo podrán quitar, mientras tú te mantengas fiel y obediente. Aunque traten, amén, de matarte, de echarte a la cisterna, aunque conspiren contra ti, aunque traten de quitarte el sello de Dios, no podrán. Mientras tú te mantengas fiel y obediente, eso permanecerá. Y lo lindo de todo es que José, a pesar de todo lo que pasó, nunca negó a su Dios. Eso es algo que yo admiro de José, que a pesar de todo lo que pasó, él nunca cuestionó a Dios, él nunca negó al Señor, se mantuvo fiel. Y dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Lo primero que vemos aquí, cómo Dios pelea por José, que la cisterna estaba vacía, no tenía agua, porque si llegase a tener agua, ese muchacho allí se hubiese ahogado, pero el Señor lo libró de muerte, gloria al Señor. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos, y volvió a sus hermanos, y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó su vestido, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Génesis capítulo, vamos a ir al 39. Mire esto, lo venden como esclavo. Pero ¿sabe qué? Eso no pudo parar el propósito de Dios, porque Dios usó lo que sus hermanos pensaron que usarían para destruir a José. Dios lo usó para cumplir su propósito. O sea, todo ese mal Dios lo usó para bien. Ahora usted puede entender todo lo que muchas veces nosotros tenemos que pasar, todo el mal que Dios permite que nos hagan, porque eso será parte del propósito, será lo que Dios usará para prepararnos, será lo que Dios usará para enseñarnos a ser como Él es, será lo que Dios usará para moldearnos, para enseñarnos a perdonar. Algo que me llama la atención de José es que José llegó a Egipto y no se inclinó a los dioses ajenos, porque Egipto era una nación idólatra y tenía muchos dioses, diferentes esculturas, pero José no se inclinó a esos dioses. José no adoró a esos dioses. O sea, en tierra extraña José se mantuvo israelita, no se convirtió en egipcio. Por eso la Biblia enseña que conviértanse en ellos a ti, no se conviertas tú a ellos.
Aleluya, como Dios le dijo a Jeremías. Por tanto, amado, nosotros tenemos que entender que Cristo dijo en Juan 17 que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por tanto, nosotros no podemos convertirnos a lo mundano. Alabado sea el Señor, sino que aquellos que viven mundanalmente vean el testimonio de Cristo en nosotros y puedan convertirse al Dios que nosotros servimos. La Biblia dice en Santiago 4 que no tengamos amistad con el mundo. O sea, la amistad del mundo más bien es enemistad contra Dios. Si alguno quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. Primera de Juan 2 dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en él, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, fíjate que José no negó al Señor, no negó su fe en Dios, y se mantuvo leal, fiel, obediente, no cuestionó al Señor. Y aún así tuvo ofertas, ofrecimientos en Egipto. Alabado sea el Señor. La Biblia enseña, gloria a Jesús, en Génesis 39, verso 1 adelante: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Por qué, amado? Porque José no negó a Jehová su Dios. Y todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Todo lo que José tocaba florecía. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios estaba con él, porque él buscaba a Jehová. Él no negaba a su Dios. Él seguía buscando a Dios. Él seguía siendo fiel y leal a su Dios. Gloria a Jesucristo. ¿Cómo tú vas a reaccionar cuando te nieguen, cuando te traicionen, cuando te vendan? Amén. Cuando tengas que ser traicionado, escarnecido y te traicionen y conspiren para matarte. Amén. Cuando te echen en una cisterna, cuando te vendan, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a buscar a vengarte? ¿Vas a buscar a cuestionar a Dios? ¿Vas a buscar a echarle la culpa a Dios? ¿O vas a seguir siéndole fiel al Señor? Fácil es decirlo de la boca para afuera, pero tenemos que pasar y estar en los zapatos de José para saber cuál va a ser nuestra reacción. Porque realmente, amado, no es nada fácil ser vendido por tus hermanos, ser traicionado, primeramente echado por una cisterna, luego ser vendido por tus hermanos, luego ser llevado como esclavo a una tierra que tú no conoces, separarte de toda tu familia, saber que tus mismos hermanos, tu propia sangre conspiran contra ti, tener que llegar a otro lugar que no conoces, sin saber nada. Pero Jehová estaba con José, y José no cuestionó a Dios, ni tampoco eso lo hizo irse al mundo. Hoy hay muchas personas que pasan situaciones porque el Señor los está atravesando y haciendo pasar por diferentes procesos y situaciones, porque Dios quiere prepararlos, porque Dios quiere moldearlos, porque Dios quiere enseñarles, amén, a través de eso, a que vean la mano y la gloria de Dios y que vean el propósito de Dios cumplirse. Entonces, lo que hacen es negar a Dios en vez de serle fiel al Señor, como lo fue José. Niegan a Dios y se van para Egipto, se van para el mundo, se van a adorar a dioses ajenos, cuestionan a Dios, le echan la culpa a Dios y se van al pecado. Simplemente por lo que les acontece, ¿no, amado? Aquí tenemos que estar dispuestos a padecer por Cristo, porque es causa de gloria, y es lo que dice la Biblia. Aleluya. Que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres irán de mal en peor, dice Timoteo, en las epístolas a Timoteo. Mas los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, vamos a ser traicionados, vamos a padecer por causa de Cristo. Pero ¿sabes qué? Lo que muchos traten de usar en nosotros para destrucción, Dios lo usará para bendición. Ahora, depende también de nosotros, porque si nosotros, en medio del propósito y el proceso, nos rebelamos contra Dios, todo se va a estancar. Nosotros tenemos que aprender de esta historia, porque muchas de las malas costumbres de la gente en este tiempo es que los niegan, los traicionan, los echan en la cisterna, los venden. Entonces dicen, Dios es culpable, Dios se olvidó de mí. No, José nunca dijo eso. José entendió que la culpa no era de Dios, y él siguió siendo fiel al Dios de Israel. Nosotros no podemos ser fiel a Dios simplemente por lo que nos provee o por lo que nos da.
Nosotros tenemos que serle fiel a Dios por quien es Él. Nosotros tenemos que serle fiel a Dios en todo momento y agradecerle y buscarlo y serle fiel por lo que es Él. No por lo que nos puede brindar, no por lo que Dios puede hacer. No, amado, tenemos que serle fiel a Dios porque lo amamos, porque estamos agradecidos. José tuvo que haber visto el lado positivo de todo. Tuvo que haber usado la fe y decir, bueno, Señor, con su acción, eso es lo que estaba diciendo. Yo no te voy a negar, porque aunque me vendieron, aunque me hicieron lo que me hicieron, tú me libraste de la muerte. En esa cisterna no hubo agua para que yo me ahogara. No me mataron mis hermanos, pero estoy con vida, Señor, estoy aquí y con un propósito, estoy vivo. ¿Sabe? Hay que ver el lado positivo y la fe en todo momento. Hay que mirar por fe, hay que ver con fe las cosas. Pero la gente, el débil de fe y el que está en la carne, rápido empieza a echarle la culpa a Dios, rápido empieza a renegar. Pero José no hizo eso. Ni tampoco eso le dio ocasión a él a rebelarse contra Dios, a buscar otro Dios para buscar otro favor, no. Porque el Dios de José era suficiente para suplir todas sus necesidades y para suplirle la protección que él necesitaba. Entonces, estando José en casa de Potifar, Dios lo puso en gracia. Hacía José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¡Wow! La bendición de Jehová estaba sobre todo la casa de Potifar por causa de José. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. La gracia que había en José, la gracia de Dios que había en José, hacía que fuese de bello semblante, de hermoso semblante y de bella presencia. Pero ¿qué pasa? Muchas veces esa unción y esa gracia va a hacer que personas en la carne se enamoren. ¿Cómo tú vas a reaccionar cuando una persona se enamore en la carne de ti? José tuvo ofertas, José tuvo ofrecimientos, José bien pudo fornicar, adulterar, engañar a Potifar con la mujer de Potifar, pero decidió serle fiel al Señor. Con todo lo que le pasó, él reconocía que Dios merecía seguir siéndole, Dios merecía seguir recibiendo fidelidad de su siervo. Entonces, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. O sea, el ataque siempre va a llegar cuando Dios te pone en gracia, cuando Dios te exalta, porque en tierra extraña Dios exaltó a José, porque no había negado a su Dios, porque había confiado en su Dios y le había sido fiel. Entonces, viene esta mujer y le dice, duerme conmigo. Le hizo ofrecimiento. Van a haber ofrecimientos. Vamos a ser probados. A ver si realmente nuestra fe está fundamentada en el Señor. A ver si realmente nos vamos a postrar ante los ofrecimientos del diablo, o si realmente le vamos a ser fiel a Dios. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. ¡Qué hombre íntegro! Gloria al Señor. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Esto es posible simplemente con las fuerzas del Señor. Solo con las fuerzas de Dios una persona puede mantenerse fiel, obediente y negándose al pecado. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme.
Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aunque acusaron injustamente a José, José no negó al Señor, no cuestionó a Dios en la cárcel, no dijo: Jehová, me abandonaste. En ningún momento la Biblia especifica ni registra que José adoró a un egipcio, a un dios extraño, y no lo hizo nunca. ¿Sabe por qué? Porque si no, Dios no lo hubiese puesto en gracia. Pero como Jehová tenía propósitos con José, Jehová guardó el corazón de José, Jehová guardó sus pasos. Y en la cárcel, aún por la injusticia que lo acusaron, José no dijo: Jehová, me abandonaste, te olvidaste de mí. Él seguía siéndole fiel a su Dios, él seguía creyendo que su Dios era fiel. Y aún en la cárcel, Dios lo puso en gracia. Amado, es que cuando tú eres fiel y obediente al Señor, Dios te pone en gracia donde quiera que tú estés. Aún estés en lo más profundo, amén, de la injusticia, que hayan hecho contigo una cosa desagradable, Jehová de ahí te va a levantar si eres fiel y obediente, y te va a sacar de ahí y te va a poner en honra. La Biblia dice, amén, que en el capítulo 40 José interpretó unos sueños de dos prisioneros que estaban ahí, del panadero y el copero de el faraón. Y la Biblia dice que tal y como José interpretó de parte de Dios, porque él reconocía: no soy yo quien da la interpretación, sino el Señor. Dios le dio la interpretación a José para que en la cárcel aún así pudiese ser instrumento de bendición. Y Dios lo usó para interpretar los sueños de estos dos hombres, los cuales cada uno se cumplió cabalmente. Uno fue, amén, decapitado, o sea, muerto, matado, por causa del delito que había cometido, se halló culpable, y el otro salió inocente. Y José le dijo al copero que se acordase de él cuando se cumpliese en él ese sueño, de lo cual Dios le dio la interpretación a José. Le dijo: acuérdate de mí, haz misericordia conmigo y habla de mí al faraón, porque fui arrebatado de la tierra de mi padre y aún no he hecho para estar aquí en esta cárcel. Pero la Biblia dice en los próximos capítulos que Faraón tuvo unos sueños, los cuales eran el mismo sueño, estos dos sueños, y mandó a llamar a todos los sabios, a todos los astrólogos, magos de Egipto, y ninguno pudo interpretar los sueños. Entonces llegó el momento que el copero recordó que Dios a través de José había interpretado esos sueños, y le habló a Faraón de José y le dijo: yo me acuerdo hoy, rey, de mis faltas. Cuando yo estuve en la prisión, el panadero y yo, cada uno tuvimos nuestro sueño con su propia interpretación, y José nos dio la interpretación, y cada una se cumplió tal y como él lo predijo. Entonces él le recomendó a Faraón que mandase a buscar a José, y mandaron a buscar a José para que interpretase los sueños de Faraón. Lo afeitaron, lo bañaron, y la Biblia dice que cuando José llegó a la presencia de Faraón, mire lo que dice. En el capítulo 41 de Génesis,
Verso 25 adelante. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Pero mire esto. Dice el verso 15. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Pero mire la humildad de José. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces comienza Faraón a contar el sueño y luego José le da la interpretación. Y el verso 31, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¡Wow! Realmente, amado, mire qué lindo. Gloria al Señor, que a pesar de todo lo que José sufrió, de todo lo que José padeció, de todo lo que José le aconteció, nunca negó a su Dios. Muchos años de sufrimiento, muchos años de desprecio, muchos años siendo acusado por una injusticia, pero llegó el momento que Dios le plació recompensar a su siervo. Él les era fiel a Dios sin buscar nada a cambio, y Dios lo premió de una manera que él jamás imaginó. Imagínese la alegría y el gozo que José sintió en ese momento, el alivio, después de tantos años en la cárcel siendo esclavo. Mira, amado, después de tantos años siendo esclavo, luego en la cárcel, amado, realmente Dios es fiel para con los que le son fiel, y Dios honra a los que le honran, como dice 1 Samuel 2, mas los que le desprecian serán tenidos en poco. Dios honró a José. Cuando tú eres fiel, obediente al Señor, a pesar de todo lo que sufres, y no te inclinas ni te postras ante el pecado, ni ante Egipto, ni ante el mundo, ni ante los dioses ajenos, y no te postras ante la aflicción para adorar a otros dioses o al pecado, y no cuestionas a Dios, ni niegas a Dios, ni le eres infiel a Dios, ni
ni maldices a Dios, sino que él es fiel y obediente y le sigues buscando en obediencia, Dios te honra, Dios te pone en gracia. Amén. Y eso es lo que hizo con José. Dios le plació escoger a José de entre sus hermanos y darle esa sabiduría para que fuese él el instrumento para que no muriese de hambre. Amén. La descendencia de Israel, ni esas naciones, amén, que estaban padeciendo de hambre. La Biblia dice que luego de los años de abundancia que José recogió, amén, en abundancia para que diese para los años del hambre, luego llegaron los años del hambre y José era el que trataba los asuntos cuando todas las demás naciones se dieron cuenta que solo en Egipto había abundancia. Fueron a buscar alimento, amén, a Egipto. Y entre esto llegó los hermanos de José. Amado, imagínense lo que José tiene que haber sentido cuando vio a sus hermanos. Pero sus hermanos no lo reconocieron en esa primera instancia. Y luego te va a los capítulos desde el 42 al 44 y va a ver el proceso y todo lo que José hizo a sus hermanos, cómo los probó a ver si habían cambiado. Pero ya José había perdonado a sus hermanos y aún así les dio alimento, pero les mandó a que mandasen a buscar a su otro hermano Benjamín, que llegaran todos para que él supiese que no eran espías. Luego de todo esto, en Génesis 45 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Mire qué sabiduría y qué lindo. José pudo ver siempre la fe en todo momento, el lado bueno y positivo de todas las cosas. Perdonó a todos los que le hicieron mal y aún a sus propios hermanos. Porque el que tiene al Espíritu Santo esto hace. Una persona que no está llena del Espíritu Santo no va a perdonar, no va a tener amor, no va a hacer lo que hizo José. Y esto representa a Jesús mismo. Como el pueblo de Israel, la descendencia, la nación de Jesús lo vendió. O sea, lo traicionaron, lo crucificaron. Pero Jesús aún así tuvo misericordia de su descendencia y tendrá misericordia de los israelitas. Amén. Y de toda la humanidad, porque todos traicionamos al Señor, todos pecamos contra Él, le dimos la espalda, pero el Señor, por su gran amor y misericordia, murió y resucitó por nosotros y nos perdonó. No consideró nuestros pecados, los echó al fondo del mar, nos lavó y nos limpió con su sangre. Es la misma misericordia que representa a Jesús, la misericordia que tuvo José. Entonces, mire qué lindo que todo esto Dios lo usó para un bien. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello.
y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volver a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traer a vuestro padre, y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. Y cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. Mire eso, amado. Ellos envidiaron a José por una túnica. No tan solo por una túnica, pero parte de su envidia era eso. Y dice la Biblia que él les dio a cada uno de ellos, dio mudas de vestido. Amado, qué enseñanza tan hermosa. La Biblia enseña que debemos pagar el mal con el bien. Y esto nos caracteriza a nosotros como cristianos. ¿Cómo es posible que hayan cristianos que toman la venganza en sus manos y no le dejan la justicia al Señor? ¿Cómo hay cristianos que no perdonan de corazón y aman, perdonan y pagan con bien el mal que les hacen? Aprendamos, nos falta aprender mucho de nuestro Señor Jesucristo y de todos estos hombres y mujeres que hicieron el bien, porque tenían la presencia de Dios en sí. Tenemos que tener al Espíritu Santo en nosotros para poder tener amor y fruto del Espíritu y perdón, y no guardar rencor. El rencor nos destruye, el rencor nos hace estar en tinieblas, nos ciega, nos impide crecer espiritualmente, nos impide conectarnos con Dios. El rencor, amado, nos destruye y nos hunde. Alabado sea el Señor. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y les dieron las nuevas, diciendo: José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. La Biblia dice, amado, que José mandó a buscar a su padre, a sus hermanos y a toda su familia, y vinieron a Egipto. Gloria al Señor. Dice la Biblia en Génesis capítulo 46, verso 26 en adelante: todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de su lomo, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos: si a la casa de su padre subiré, y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Mire, amado, qué lindo es el Señor, cómo Dios recompensó luego de todo lo que José, donde José lo puso, que lo puso de gobernador de Egipto. José no se vanaglorió ni se dañó su corazón, se mantuvo humilde, manso, adorando al Dios de Israel. Porque hay gente que cuando Dios los pone en abundancia y los honra, se dañan, apostatan de la fe, se inclinan a otros dioses, a otras doctrinas. Pero José no hizo eso. Gloria al Señor. Dios los puso en gracia, en honra,
Gloria al Señor. Y José perdonó a sus hermanos. Verso, vamos a leer ahora. Verso 15 en adelante de Génesis 50. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Esto es lo que las personas tenemos que entender. Nosotros no somos Dios. Por tanto, le toca a Dios juzgar cada cosa. Si te hirieron, si te fallaron, si te traicionaron, perdona y ama para que seas libre. No te condenes tú mismo, no te encadenes tú mismo teniendo rencor, porque te vas a hundir más. Por eso Dios puso en gracia a José, porque José mantuvo el corazón limpio. En Salmos 24 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Gloria al Señor. Qué lindo es el Señor. Dios estuvo con José hasta el final. Dice más: y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Por fe José mandó y dio orden de la sepultura de sus huesos, y así aconteció. Cuando Dios libertó al pueblo de Israel, que lo libertó de Egipto, llevaron los huesos de José. Amado, qué lindo es perdonar, qué lindo es amar. Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pero las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, homicidios, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es una de las obras de la carne? Enemistades, pleitos, celos, ira. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo, se supone que no tengamos ninguna de esas cosas, sino amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, fruto del Espíritu. Y Cristo dijo en Mateo 6, versos 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hebreos 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en nosotros, en ninguno de vosotros, una raíz que brote, una raíz de amargura, y que por ella muchos se han contaminado. ¿Sabe? Nosotros tenemos que cuidarnos de la raíz de amargura. Tenemos que cuidarnos. Dice que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y aún después, usted sabe que dice la palabra que deseó heredar la bendición después que vendió la primogenitura, pero no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Pero ¿qué dice aquí el Señor? Que tenemos que perdonar para ser perdonados. Muchas veces queremos el perdón de Dios, pero nosotros mismos
no perdonamos, queremos vengarnos por nuestras propias manos. Gloria al Señor. Mas José no hizo eso. Jesús no hizo eso. Aleluya. David no hizo eso. Y muchos más. Perdonaron a los que los oprimieron. Perdonaron a los que los abatieron. Perdonaron a los que los traicionaron. Y Dios los puso en honra y en gracia. Gloria al nombre de Jesús. Dice Mateo 18, verso 23 en adelante: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mire eso. Así hay gente. Dios los perdona, Dios tiene misericordia de ellos, y ellos vienen y no hacen lo mismo que Dios hizo con ellos. No tienen misericordia y quieren pagar el mal con mal. Pero Romanos 12 dice, verso 17 al 20: No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Dice el 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es algo muy claro, amado. Qué bondad y qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso carácter tuvo José de perdonar a sus hermanos y de nunca negar al Dios de Israel, a pesar de todo lo que le aconteció. De igual manera tenemos que hacer nosotros, amados: perdonar, pagar con bien el mal y mantenernos humildes, fiel al Señor, aún en el tiempo malo, en el tiempo difícil, y aun cuando las cosas estén fáciles o estén buenas, o que Dios nos ponga en honra, en gracia, y se vaya toda esa tribulación, tenemos que seguir dándole gloria a Dios, porque por causa de Cristo vamos a padecer. Efesios 6 dice que tomemos toda la armadura de Dios, porque vamos a tener también ataques y batallas espirituales. Esto es hasta que Cristo venga. Amén. Por más que Dios te ponga en gracia y te exalte, la Biblia dice que habiendo acabado todo, estar firme. O sea, no te descuides, hay que seguir peleando, porque esta batalla es hasta que Cristo venga. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Apocalipsis 22 dice: el que esté santo, santifíquese todavía. Dios quiere seguir perfeccionando su obra en nosotros, y si Dios tiene que moldearnos a través de situaciones que nos duelan, lo va a hacer, lo va a permitir. Pero nuestra acción, nuestra reacción y nuestra respuesta tiene que ser agradecimiento, alabanza, fidelidad, obediencia al Señor, amor y perdón. Porque José se mantuvo fiel, obediente hasta el final. No negó a Dios, perdonó, amó y pagó con bien el mal que le hicieron. Amado, y perdonar realmente es que tú no... Si en algún momento tú recuerdas lo que aconteció, tú no vas a recordarlo con ira, con enojo ni con rencor, sino que tú vas a echar todo eso al fondo del mar y no te acordarás más de eso, así como Jesús hace con nuestros pecados cuando nos perdona. Hay que perdonar, hay que olvidar lo que pasó y dejarlo atrás y mirar a Cristo. Por eso Pablo decía en Filipenses 3: ciertamente, hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado,
pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Haga lo que Dios haga en nosotros, no nos dañemos, no nos confiemos, sigamos siéndole fiel al Señor. Aún nos ponga en gracia, nos ponga en honra, sigámosle siendo fiel a Dios, porque José no se dañó ni cuando le vino la tribulación, ni aun cuando le vino la recompensa. En todo momento se mantuvo fiel al Señor y no negó a Jehová, su Dios de los ejércitos, a Jehová Dios de los ejércitos, el Dios de Israel y de José, de Jacob, de Abraham, aleluya, y de todos estos siervos que se mantuvieron fiel, obedientes al Señor. Tomemos nota y ejemplo de estos ejemplos bíblicos, estos ilustres de la fe. Usted va a Hebreos 11 y se va a dar cuenta ahí de todos esos hombres y mujeres que por fe hicieron grandes proezas de igual manera, con la fuerza y la mano y la ayuda del Señor. Taparon bocas de leones, amén, sacaron fuerzas de debilidad, hicieron tantas cosas porque se apoyaban en el Dios de Israel. De igual manera nosotros, amados, en el tiempo difícil, en el tiempo malo, en todo lo que pase, tenemos que serle fiel al Señor. Tenemos que honrar a Dios y tenemos que entender, amado, que de nada sirve pagar el mal con mal. De nada sirve tener rencor e ira. Si hoy en este día tienes rencor, tienes ira, falta de perdón, entrégale eso al Señor. Dios quiere sanar tus heridas, Dios quiere sanar tu corazón. Amado, es mejor, amado, realmente apaciguar las cosas con el amor de Dios. El amor vence la ira. Y realmente, gloria al Señor, el pagar con el bien vence el mal y la traición. Y eso es una enseñanza para todos los que nos hayan hecho alguna cosa. El ver que nosotros de todo corazón perdonamos. El ver que de todo corazón, porque recuerda, tú eres lo que tú reflejas, lo que tú haces, eso es lo que hay en tu corazón. Y si tú te vengas y tienes rencor, pues quiere decir que en tu corazón hay amargura, hay rencor, hay tiniebla, hay oscuridad. Pero cuando tú tienes amor en el corazón, cuando tú tienes el fruto del Espíritu Santo, tú tienes perdón, amor, y tú pagas con bien el mal. Así que aprendamos de esto, por favor. Y pase lo que pase en nuestra vida, no neguemos al Dios que hemos conocido y démosle gloria a Dios y mantengámonos fiel a Él y a su santa y bendita palabra. Recuerde que Dios es justo y Dios no pasará por alto nuestra fidelidad. Pero también recuerda que si le somos infiel al Señor, Él no pasará por alto nuestra infidelidad, porque Él pagará a cada uno conforme a sus obras, dice su palabra. Así que la gloria es de Cristo Jesús. Si hay una vida que quiera aceptar a Cristo como su único exclusivo Salvador, una vida que quiera reconciliarse con el Señor, o alguien que necesite la oración, nos puede notificar para así estar orando. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, dándote toda gloria, toda honra a ti, porque solamente tú la mereces, Señor. Gracias por este privilegio y esta oportunidad que una vez más nos has dado de poder recibir tu santa y bendita palabra. Ayúdanos a guardarla, a ponerla por obra, a no ser oidores olvidadizos engañándonos a nosotros mismos. Enséñanos a ser hacedores de ella, que pueda caer en buena tierra y pueda dar fruto, cual a 30, cual a 60 y cual a 100 por uno. Gracias por esta palabra y por todas estas historias bíblicas y por toda tu palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, y que cada uno de esos acontecimientos acontecieron en verdad, en vida real, Señor, que no son ninguna leyenda, son reales, hechos reales. Dios mío, gracias porque ahora están aquí para enseñarnos a nosotros, Dios mío, que si ellos pudieron, nosotros también podemos serte fiel, obedientes y perdonar a aquellos que nos aborrecen y nos hacen mal, y pagar con bien el mal. Ayúdanos, danos las fuerzas, Padre, para que cuando pasemos situaciones diferentes y diversas, que nos duelan, que nos hieran, nunca te neguemos, y aun cuando tú recompenses esa fidelidad y obediencia, podamos seguir siéndote fiel y no te neguemos, Señor. Danos la fuerza, Señor. Te pido, Padre, por aquellos que tienen ira, enojo en el corazón, que tienen rencor, que tú los ayudes, rompas esas cadenas, quites ese rencor, ellos te puedan entregar esas raíces de amargura y tú sanes esas heridas. Oh Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que les ayudes, ayúdales a perdonar, ayúdalos, Señor, a dejar el pasado atrás, a perdonar y a pagar con bien el mal. Yo te pido, Padre amado, por cada vida que se encuentra enferma, que se encuentra atada, abatida, sin fuerzas, el que está cautivo, Padre, que tú sanes, que tú libertes, que tú levantes al caído, que tú restaures, que tú salves, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.
Rabashakanda Basojalaya. Porque para ti no hay nada imposible, Padre. Oh Dios mío, opera y obra. Dios mío, yo sé que hay vidas que se han identificado con esta historia, Padre, con esta palabra. Pero qué lindo, Padre, que por más que nos desprecien, que nos vituperen, si permanecemos fieles y obedientes, sin buscar nada a cambio, sino siéndote fiel a ti, y no contaminándonos como Daniel propuso en su corazón, no contaminarse en tierra extraña ni en ningún lugar, Señor. Tú pondrás en gracia y en honra esa fidelidad de esos, Señor, que mantengan su vida inclinada a ti, que mantengan su vida anclada a ti, que mantengan su vida fiel y obediente a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Toda la gloria es para ti, mi Señor. Ayúdanos a serte fiel, obediente. Ayúdanos a seguir las pisadas de nuestro Maestro, que es nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Como dice Primera de Pedro 2, que para esto también Cristo padeció por nosotros. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos las fuerzas para permanecer en el fruto de tu Espíritu Santo y en tu presencia, cada día guardando y cuidando lo que has hecho y seguirás haciendo en nuestra vida hasta el día de Cristo. Gracias, Señor. Toda la gloria es tuya y te lo pedimos honrándote a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. A Cristo sea toda la gloria, toda la honra, porque solo Él la merece y no la comparte con nada ni con nadie. Padre, también yo clamo a ti en el nombre de Jesús por cada una de las peticiones que mis hermanos han hecho. Señor, mira cada una de esas peticiones que han hecho, Señor. Ellos han creído en ti, ellos han puesto esas peticiones porque han tenido fe de que tú puedes obrar. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú libertes cada una de esas vidas, que tú concedas sus peticiones conforme a tu voluntad, tu justicia y tu verdad. Gracias, Señor, porque a ti debemos todo, Padre. En el nombre de Jesús yo clamo a ti y te pido, Padre, que tú concedas cada una de esas peticiones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda la gloria y toda la honra es de Cristo, porque solo Él la merece y no la comparte con nada ni con nadie. Recuerde que Jesús es el protagonista y Él se lleva la gloria y no el hombre. Dios les bendiga, Dios les guarde y sea la paz de Dios sobre cada una de sus vidas. Les amamos en el amor de Cristo para la gloria y la honra del Señor. Recuerde que esta noche será transmitido, si el Señor lo permite, ¿verdad? Y el internet no falla, será transmitido el estudio bíblico, amén, que nuestro pastor estará dando en la iglesia donde nos congregamos, Iglesia La Nueva Jerusalén, Ciudad de la Verdad, Monte de Santidad, con mis pastores Francisco Guzmán y Brenda Liz Parrilla. Esta noche mi pastor estará dando el estudio bíblico en la iglesia y será transmitido, si así el Señor lo permite. Usted puede sintonizar para que siga siendo edificado con palabra de Dios. Si usted tiene culto, vaya para su culto y gócese, porque Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ve que aquel día se acerca. Amén. Aleluya. Pero si no tiene culto, puede ser edificado con palabra de Dios sin levadura, a través de radioretenloquetienes.com o a través de emisora Luciana Radio Reten Lo que Tienes, Facebook, YouTube, Radio Reten Lo que Tienes TV, a través de las aplicaciones de Radio Reten Lo que Tienes. Amén. Puede descargarlas para Android y para iPhone también. Radio Reten Lo que Tienes, y a través de la 1690 AM, frecuencia en Baton Rouge, Luisiana. Toda la gloria y toda la honra es de Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde y sea la paz de Dios sobre sus vidas.